Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de La Pública en este sábado 19 de enero. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas a nivel informativo. Comenzamos. Y la noticia deportiva del día está en estos momentos en el estadio Alfonso Murube, donde ha debido de terminar ya hace unos 8 minutos el partido de Liga que enfrentaba a la agrupación deportiva Ceuta con el Atlético Espeleño. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Navas para contarnos ya el desenlace de ese encuentro. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, terminó ya el partido entre la agrupación deportiva Ceuta y el Atlético Espeleño, que ha terminado pues con derrota, inesperada derrota del conjunto Caballa ante el equipo de la provincia de Córdoba, que se ha impuesto por 1-2. La verdad es que el Ceuta no contaba, y su afición, evidentemente, en absoluto, con la posibilidad de en la categoría, en el grupo décimo de tercera división, pero ha llegado este inesperado 1-2 en un partido realmente malo del conjunto Caballa, sobre todo en una primera mitad en la que no se encontró cómodo en ningún momento y encajó 2 goles. En el minuto 38 adelantaba Juanito al Espeleño y después en el 41, es decir, 3 minutos después, llegaba el segundo. Tuvo incluso un tiro al palo el Espeleño minutos después. Con ese 0-2 se llegaba al descanso, dio un paso adelante, como era de esperar el Ceuta en el segundo periodo, consiguió acortar diferencias por mediación de David Camps en el minuto 64, pero ha sido insuficiente. No ha llegado ni a sufrir el Espeleño para aguantar el resultado a favor, ya digo, en una tarde bastante aciaga del Ceuta, que esperaba además aprovechar una jornada propicia con partidos complicados para los equipos que le anteceden en la clasificación, el líder Cádiz B y el Utrera. Pero habrá que esperar a esos marcadores para saber a qué diferencia queda en esta jornada el Ceuta, que no ha hecho sus deberes y que ha perdido ante el Espeleño, pues viendo cortada una espectacular racha de 9 victorias y un empate en las 10 últimas jornadas. Se quedó en 6 victorias consecutivas con este resultado, del que luego ampliaremos información en el tiempo para el deporte. No todo iba a ser malo en este sábado, en el que el Ceutí ha ganado en fútbol sala, en segunda división B, a domicilio, en la cancha siempre complicada de la Coineña, por 1-5, y es el nuevo líder del grupo quinto de segunda B, después de que el que hasta ahora ocupaba ese puesto, el Club Deportivo Elegido, haya pinchado, en su caso en Melilla, ante el Melistar por 2-1. Así que el Ceutí es el nuevo líder con 2 puntos de ventaja sobre el conjunto ejidense. Lo dicho, volvemos en el tiempo para el deporte con algún protagonista también aquí desde el Alfonso Murube, con este mal sabor de boca de la derrota del Ceuta por 1-2 ante el Espeleño. Pues muy bien, efectivamente tendremos una segunda conexión en directo. De momento continuamos con el desarrollo informativo de la actualidad de la jornada. Esta mañana, aprovechando la convención del Partido Popular en Madrid, Juan Vivas y Juan José Imbroda han celebrado una nueva cumbre, en este caso sobre los MENA, una problemática que afecta a ambas ciudades autónomas y que no cuenta en los presupuestos generales del Estado con un apartado específico, un asunto sobre el que se han pronunciado el presidente ceutí. Preocupación de los gobiernos de Ceuta y Melilla por la desaparición de la subvención nominativa en los presupuestos generales del Estado para los MENA. No es una buena noticia, esto resulta evidente y no lo es porque significa que lo que había ocurrido desde hace muchísimos ejercicios, que era conseguir y lograr que un instrumento normativo tan importante como son los presupuestos contemplaran la singularidad que la problemática de menores tiene en nuestras 2 ciudades por el hecho de ser las 2 únicas fronteras terrestres de Europa en África, y la presión que eso deriva en todos los ámbitos de la presión migratoria y específicamente en el acuciante problema de los menores, pues me parece que ese objetivo se pierde si no aparece como una subvención nominativa. Juan Vivas considera una solución paliativa, aunque no beneficiosa con carácter definitivo para Ceuta, lo comunicado por la Dirección General de Política Migratoria de incluir la partida de ambas ciudades en el crédito global de las comunidades autónomas para este capítulo. El deseo de ambos presidentes es que de manera específica Ceuta y Melilla obtenga la asignación presupuestaria atendiendo a su condición singular en este ámbito.
Es contemplar una partida específica para Ceuta y para Melilla en el tema de menores, porque no tiene nada que ver la situación que se da en Ceuta y Melilla con la que se pueden dar en otros lugares de España. Y, por tanto, eso tiene que estar reflejado en el presupuesto. Nosotros esperamos que, bien a través de las enmiendas que puedan presentarse al presupuesto, esta cuestión se subsane, o que, alternativamente, si no se aprueban los presupuestos, una eventualidad que también es absolutamente objetiva, pues aprovechando la prórroga de los del 18, pues se contemple, como ya está, esa partida específica y se desarrolle a través del correspondiente concierto, convenio o acuerdo entre el gobierno, los gobiernos de las ciudades y el gobierno de la nación. El jefe del Ejecutivo ceutí considera positivo el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la frontera, pero no que las actuaciones se prevean a medio plazo y queden condicionadas a obtener financiación europea. La prioridad, en tanto la reforma de la frontera no se inicia, es para el presidente de la ciudad que se incremente el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Los presidentes de Ceuta y Melilla han valorado el acuerdo del Consejo de Ministros para reformar las fronteras de ambas ciudades. En este sentido, el presidente Vivas ha recordado que este tema ya fue planteado a Pedro Sánchez en la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa el pasado 4 de diciembre, donde le pidió al presidente del Gobierno una actuación enérgica e inmediata en la frontera del Tarajal, que no es solo la de Ceuta, sino también de España y de Europa. Pero hace falta que la frontera funcione de manera eficaz para que, en la medida de lo posible, entre el menor número de menores no acompañados a nuestra ciudad. Eso evidentemente no es culpa de quienes en la frontera llevan a cabo esos controles, no es culpa ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional, eso es culpa de que nuestra frontera está infradotada en medios tecnológicos, infradotada en infraestructuras, infradotada en medios materiales e infradotada en personal. Juan Vivas, aunque valora el acuerdo adoptado por el presidente y ministros, considera que la reforma de la frontera debe ser inmediata y no a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos de remodelación integral están ya aprobados y elaborados, y por lo tanto cree que es una situación de emergencia y como tal habría que abordarla. Desde luego, desde el punto de vista de la lógica no me excedo, desde el punto de vista jurídico no lo sé, pero es una situación de emergencia y como tal hay que abordarla. Por tanto, el medio plazo me parece que no es una buena calificación para que eso ampare la mayor parte de la inversión en la frontera de Ceuta y también en la de Melilla. Tampoco estima Juan Vivas que el grueso de la inversión esté condicionado a obtener financiación a través de fondos europeos, sino que debe tener una respuesta inmediata en los presupuestos generales del Estado y de 2019. Y si luego se consigue financiación europea, mejor. Que me parece bien lo del reconocimiento facial, pero mientras que se pone el reconocimiento facial y después del reconocimiento facial incluso, lo que hacen falta son más policías y más guardias civiles. Y en el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, esto yo no lo vi. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, intervino ayer en la convención del Partido Popular a preguntas formuladas por ciudadanos a los distintos presidentes regionales. En el caso de Ceuta se planteó la cuestión de la frontera, sobre la que Vivas reclamó las infraestructuras y dotaciones de medios necesarios para que sea ordenada y eficaz la presión migratoria. Una ciudadana se interesó por la frontera de Ceuta en la convención del Partido Popular. El tema de la frontera, junto con Melilla, la única frontera terrestre de Europa en África. Y Juan Vivas expuso la problemática que no solo afecta a la ciudad, sino que es una competencia de España y de Europa. Es un problema de ámbito nacional, que la frontera está en Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa, y que como tal tiene que ser tratada. También reclamó más medios en infraestructuras y dotación de personal. Un hecho diferencial que requiere de una enérgica dotación, activa dotación, suficiente dotación en infraestructuras, en equipos, en medios de toda naturaleza, también humanos, para que la frontera sea segura, respetada, ordenada y eficaz.
Convivas ha hecho también una relación de cuestiones que requieren de la eficacia de nuestra frontera y no solo en materia de seguridad. Eficaz para contener a la inmigración irregular, eficaz para que nuestros guardias civiles y policías nacionales no se sientan indefensos ante los ataques y las agresiones, eficaz para que Ceuta no se convierta en un problema de inmigración, para que Ceuta soporte la presión migratoria que le corresponde, que nunca puede ser la que supere su tamaño y sus recursos, eficaz para que la frontera pase de ser un problema a una oportunidad para el desarrollo del turismo y comercial de nuestra ciudad. Como saben, la subida de la bonificación al transporte en los presupuestos actualmente vigentes no solo benefició a Ceuta y Melilla, sino también a los territorios insulares. En este sentido, en Baleares, las empresas han subido los precios, una situación que el senador por Ceuta, Guillermo Martínez, espera que no ocurra en nuestra ciudad. En Baleares, el incremento de la bonificación del transporte al 75% ha conllevado que las empresas suban los precios. Por lo que nos cuentan nuestros compañeros de Baleares, se está produciendo un alza en los precios del transporte aéreo en las Islas Baleares y en las conexiones que tienen con la península, probablemente con la intención de absorber el incremento de la bonificación para los residentes hasta el 75% que también se aplica allí. En Ceuta, afortunadamente, hasta la fecha no se ha producido esa circunstancia, pero obviamente puede ocurrir en cualquier momento porque las empresas pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Es por esto por lo que el Gobierno central debe estar preparado para activar los mecanismos que detecten la existencia de una práctica abusiva por parte de estas empresas que decidan subir los precios. Lo que nosotros le pedíamos al Gobierno cuando se implementó la medida, y le están pidiendo nuestros compañeros en Baleares al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Fomento, es que active los mecanismos previstos a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para controlar que ahí no se esté produciendo una práctica abusiva por parte de las empresas y que en consecuencia se establezcan las líneas que ya están previstas en la ley para proteger a los consumidores y que esos precios no se incrementen al alza para beneficio exclusivamente de las empresas, ¿no? Así las cosas, Martínez afirma que están vigilantes por si en Ceuta las empresas dedicadas al transporte marítimo o aéreo deciden subir los precios. Llegado el caso en Ceuta, obviamente pues ejerceríamos la misma actuación, denunciar ante la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias unos posibles acuerdos abusivos por parte de las compañías que operan en régimen de monopolio práctico en el estrecho para intentar evitar que eso se produjera y que lleguen las sanciones que correspondan para intentar evitarlo. Ciudadanos pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la alta tasa de mortalidad infantil en Ceuta y Melilla. El Partido Naranja dice que nos alarma que en Ceuta fallezcan al año más de 7 nacidos de cada 1000, mientras que la media en España es de menos de 3. El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, a través de su diputado Francisco Igea Arisqueta, ha preguntado al Gobierno por los preocupantes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la tasa de mortalidad infantil en Ceuta y Melilla. En Ceuta la tasa de mortalidad se sitúa en el 7,66% y en Melilla en el 8,94%, ambas muy por encima de la media nacional que está en 2,7%. Hasta el Tribunal de Cuentas alertó de la necesidad de más profesionales y mejores recursos dada la enorme presión asistencial que recae sobre ambas ciudades. En estas ciudades autónomas los facultativos de ginecología y obstetricia atienden 236 partos por lo facultativo y 145 por matrona. Estas cifras exceden la media nacional en un 218% por médico y en un 101,30% por matrona. Cita el informe que estos datos tienen como consecuencia en múltiples ocasiones complicaciones sanitarias tanto para la madre como para el recién nacido, puesto que son embarazos no controlados de los que no existe un conocimiento previo de antecedentes y patologías adicionales. El Grupo Ciudadanos interpela al Gobierno Nacional si conoce la carencia de profesionales médicos de nuestra ciudad y la situación que padecen los que aquí prestan sus servicios.
Vox Ceuta ha iniciado hoy sus mesas informativas en Las Barriadas. Lo ha hecho en Benítez y allí su presidente de la gestora local ha hecho valer que su partido ha sido decisivo para el cambio en Andalucía y que en Ceuta aspiran a gobernar, aunque sin conocer los resultados que pudieran darse, en estos momentos no pueden aventurar si pactarían con el Partido Popular para formar gobierno. Sí reconoce Juan Sergio Redondo que las encuestas que les vienen siendo favorables son un estímulo para mostrar su proyecto político a los ciudadanos. Vox Ceuta señala que la irrupción de este partido en Andalucía y sus 12 escaños han resultado decisivos para el cambio en la hegemonía del Partido Socialista en el gobierno. El panorama político andaluz ha sido realmente el que ha propiciado ese cambio. Electoralmente se puede decir que esa presencia de esos 12 diputados es la que ha permitido que se rompiera esa hegemonía política que mantenía el Partido Socialista. Bien es cierto que el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, ya investido como tal, es Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, pero también debemos dejar claro que es presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, por supuesto con el apoyo de Ciudadanos, pero fundamentalmente por los 12 diputados que tiene Vox en el Parlamento andaluz. En estos momentos, Vox Ceuta dice que opta a ser alternativa de gobierno en las próximas elecciones del 26 de mayo. Nos centramos en nuestra campaña, bueno, cuando se inicia la campaña, en todo este tipo de esto, en ofrecer nuestra alternativa a los ciudadanos ceutíes con el objeto de recabar todo el apoyo de los ciudadanos ceutíes. Nosotros venimos con la intención de gobernar, no de apoyar a nadie para que gobierne. Nuestro objetivo es que el cambio sea real, que los ceutíes nos apoyen y que tengamos nuestra opción para gobernar. No voy a adelantar nada porque no sé cómo van a ser los resultados que se van a producir en mayo. En cuanto a las encuestas, le dan el valor solamente del estímulo. Es la gente que se acerca a nosotros, la gente que nos dice, que nos apoya, que está con nosotros, que se siente identificada con nuestro proyecto y bueno, pues esa quizás para nosotros es la mejor encuesta. Después las que se hacen a nivel de estadística, a nivel de llamadas y tal, bueno, pues si van mostrando esa progresión y esa evolución del proyecto de Vox en Ceuta y esa aceptación por parte de los ciudadanos, pues es esperanzadora, sobre todo para motivarnos. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha emitido una nota informativa sobre el nuevo salario mínimo interprofesional para 2019 y su aplicación en la ciudad autónoma de Ceuta, y aluden que son algunas empresas de implantación estatal con convenios de la península quienes se niegan a aplicar el plus de residencia y de bonificación a la vinculación del 8%. La mayoría de las empresas que desarrollan su actividad en nuestra ciudad vienen abonando a sus trabajadores un complemento por residencia del 25% y otro por vinculación a la bonificación, que se incluye además en las pagas extraordinarias de un 8%, señala la Confederación de Empresarios. En la práctica ello supone, prosigue el comunicado, que estas empresas abonan a su personal un 33% adicional más la repercusión en las pagas extras con respecto a los trabajadores de las empresas de la península. La única excepción se produce en algunas otras que se rigen por convenios colectivos de carácter estatal, en las que por no recogerse los pluses antes referidos se niega a abonar a sus trabajadores dichos conceptos. Ante la petición de determinadas organizaciones sindicales y partidos políticos de Ceuta acerca de que en nuestra ciudad a los 900 euros del salario mínimo interprofesional se le incremente el plus de residencia y por añadidura el plus de vinculación a la bonificación, al que curiosamente no hacen mención alguna, sin tener en cuenta la cláusula de absorción prevista en estos reales decretos, la Confederación de Empresarios cuantificó el impacto de dicha medida llegando a la siguiente conclusión. La medida solicitada por estas organizaciones políticas y sindicales le acarrearía por término medio a cada empresa ceutí la cantidad de 3.465,72 euros anuales por cada empleado que tuviera, de 10.397,16 euros anuales si tuviera 3 empleados y de 34.657,20 euros anuales en el caso de pymes con 10 trabajadores, cifra que se iría incrementando proporcionalmente en función del número adicional de trabajadores de la misma. La Confederación de Empresarios de Ceuta solicitó y mantuvo una reunión con la delegación del Gobierno de Ceuta en la que aportó esta información y se alertó de las nefastas consecuencias que la implantación de estas peticiones podría acarrear para el mantenimiento y o creación de empleo en nuestra ciudad. La delegación del Gobierno, previo análisis de esta información, la trasladó al Ministerio de Economía del Gobierno de la Nación, quien en la promulgación del Real Decreto sobre el salario mínimo interprofesional para 2019 mantuvo la cláusula de absorción antes referida y que, recordemos, ya figuraba en ejercicios anteriores.
Numerosas personas están visitando la fragata Blas de Lezo, que recala por primera vez en nuestro puerto y se encuentra atracada durante todo el fin de semana en el Muelle España. La fragata Blas de Lezo, cuyo comandante nos ha informado que su presencia en nuestro puerto es producto de la vigilancia marítima de carácter rutinario que se efectúa en la zona del estrecho, celebra durante este fin de semana jornadas de puertas abiertas, permitiendo visitas concertadas a su interior. Sobre la vida interna en este buque de la Armada nos habla el personal de su tripulación. Bueno, es una vida diferente, no es especial, es una vida bastante intensa, ¿no? Debido a que pasamos muchos días navegando y la verdad que lo más importante de aquí que este barco es una familia. Entonces, gracias a eso todos remamos juntos y así todo es más fácil. Y aquí, evidentemente, trabaja desde el comandante hasta el marinero más moderno. Durante los últimos días, la tripulación del Blas de Lezo ha desarrollado un intensivo plan de adiestramiento propio, participando en maniobras desde el Ferrol hasta Cádiz. Mi familia es militar, entonces es lo que siempre he vivido. Entonces, pues siempre mi padre cuando iba a trabajar me llevaba de vez en cuando, veíamos los barcos y al final uno va a lo que conoce y la verdad es que muy bien, no tengo ninguna pega, la verdad. O sea, sabes lo que hay. Si hay mucha gente que a lo mejor no conoce esto y tiene mucho desconocimiento y a lo mejor por no saber, no tampoco informarse, no saber, no entra. Y claro, uno ya sabe lo que hay, entonces no, sorpresa poca. Se trata de una experiencia única que también tiene su vertiente turística en razón a las escalas que realizan en distintos puertos. Uno ya aprovecha y va a sitios a los que a lo mejor nunca iría. Yo, por ejemplo, fui a Madagascar y uno piensa, ¿cuándo va a ir uno a Madagascar? Entonces aprovecha y son sitios que dice que aprovecha uno mismo para ver y decir, es que si no vengo con el barco no lo veo. Tengo por aquí algún familiar que está muy bien, aprovecha para visitar también el país vecino, pero de la propia ciudad no me han dicho tampoco mucho. Que pasé, que al ser más o menos pequeñita pues puedes conocerla bien en profundidad y no mucho, la verdad. Me ha dejado la sorpresa. En el muelle de España y aprovechando la escala en nuestro puerto de la fragata Blas de Lezo, la Comandancia Naval de Ceuta ha instalado un punto de información para captar personal interesado en alistarse en la Armada. La Armada ha instalado un punto de información junto a la fragata atracada en el Muelle España. Desde esta instalación se informa, reparten folletos ilustrativos y pósters a todo el que se muestra interesado en conocer cómo se vive la experiencia naval en un trabajo que se define como interesante y variado. De información que viene de los AP de San Fernando para enseñar y distribuir todas las especialidades que tiene la Armada, la forma de ingresar y las unidades que tenemos para la forma de trabajar en ellas. La incorporación a la Armada es una vocación distinta a las demás, con numerosos cursos de especialización, obteniendo una gran experiencia práctica. Bastante aceptación en todos los puertos de la provincia de Cádiz, en la provincia de Málaga, Granada también la tocamos, Almería, Sevilla. Siempre que viene una entrada de un barco de guerra, pues hay un punto de información naval. El trabajo en la Armada representa una actividad dinámica y apasionante. Nosotros tenemos un punto de información permanente en la Comandancia Naval, donde de ahí trabajamos, apoyamos a la Delegación de Defensa y aparte tenemos nuestras oficinas en la Comandancia Naval, donde ahí todo el que esté interesado viene a informarse de la forma de ingreso en la Armada en particular. El almirante José Ángel Sande impartió anoche una conferencia sobre Blas de Lezo y Bernardo de Gálvez, recorriendo a nivel histórico la relación entre la Armada y el Ejército de Tierra. Organizado el acto por la Comandancia Naval de Ceuta, el almirante José Ángel Sande Cortizo impartió anoche una conferencia en la Sala Noble del Centro Cultural de los Ejércitos. En ella realizó un recorrido histórico sobre la colaboración entre la Armada y el Ejército de Tierra. Analiza las enseñanzas que la historia ofrece cuando sobre estos hechos y sobre tales hombres nos habla. Hombres que quizás soñaron sueños imposibles. El conferenciante se refirió en este caso a las batallas de Cartagena de Indias y Pensacola. Quizás soñaron sueños imposibles, pero no sabiendo que lo eran, los alcanzaron. Hombres con los que España y Portugal y España hicieron la mar inmensa.
a Chicago, la tierra incógnita. Unos hechos de armas ocurridos en el continente americano en el que intervinieron Blas de Lezo, que precisamente da nombre a la fragata que este fin de semana se encuentra atracada en el puerto ceutí, y Bernardo de Gálvez, ambas figuras ilustres de la historia militar del siglo XVIII. Que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Así advirtió el teniente navío Fandiño en el Caribe al contrabandista británico Jenkins, y con ello, con este incidente, se da otro nombre a la guerra que de 1739 a 1748 enfrentó a España y a la Gran Bretaña, la guerra del asiento o de la oreja de Jenkins. Sanidad recomienda extremar la precaución ante la aparición de un brote de hepatitis A, enfermedad contagiosa por vía fecal oral. Hasta ahora se han dado 11 casos, número inusual en nuestra ciudad. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, mediante los servicios de vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria, informa de la necesidad de extremar la precaución ante la aparición de un brote de hepatitis A, una enfermedad que se contagia fundamentalmente por vía fecal oral. Ante el conocimiento de 11 casos, número que es considerado inusual, la Consejería de Sanidad precisa que el contagio de la hepatitis A es posible por la ingesta de alimentos y agua contaminados y por contacto con otra persona infectada. En cuanto a los alimentos se refiere, los servicios de vigilancia epidemiológica y de seguridad alimentaria hacen especial hincapié en que no se consuman alimentos como frutas, verduras y moluscos bivalvos, conchas finas, coquinas, almejas, navajas, mejillones, berberechos, ostras, adquiridos a vendedores ambulantes. Esta noche de sábado pueden pasar una velada llena de humor. Será a partir de las 12 de la noche en el Casino. La humorista malagueña Laura Ortiz hará las delicias de los presentes. Esta noche de sábado pueden pasar un buen rato. La cita es a las 12 de la noche en el Casino. A través del monólogo Una mujer compleja, la actriz malagueña Laura Ortiz desplegará sus mejores dotes de humor y simpatía. Nos contará las locas peripecias de una vecina muy particular. Con Una mujer compleja, esta actriz nos llevará al universo del humor a un ritmo vertiginoso, gracias a su simpatía y a su natural vis cómica. El precio es de 5 euros con consumición incluida. Abrimos los deportes marchándonos de nuevo en directo al estadio Alfonso Murube para que Javier Navas nos amplíe la información sobre ese partido que ha disputado allí la agrupación deportiva Ceuta ante el Atlético Espeleño. Javier, buenas noches. Buenas noches de nuevo, partido que ya les hemos comentado que finalizaba con ese resultado de 1-2 a favor del Atlético Espeleño. Un marcador que no se esperaba a nadie, desde luego, aquí esta tarde-noche en el estadio Alfonso Murube. El equipo de Espiel que se adelantaba en el marcador en el minuto 38 por mediación de Juanito, que conseguía el segundo, por mediación de Hugo en el minuto 41, que tuvo el tercero con un tiro al palo. Nos fuimos al descanso con el 0-2. En la segunda parte salió a por todas el Ceuta en busca de la remontada. Se quedó en el intento con el gol de David Camps en el minuto 64 a pase de Castro. Marcaba un buen tanto el goleador, el delantero del conjunto Caballa, pero fue insuficiente. Ni siquiera, como decíamos al principio, ha terminado sufriendo el equipo de Espiel, porque el Ceuta tampoco ha sometido a un acoso grande en los últimos minutos al cuadro cordobés. Así que 1-2, con mucho mérito para un conjunto rival que venía en puestos de descenso después de una muy mala racha, se reencontraba en la jornada anterior con la victoria y hoy pues le han sabido a gloria, evidentemente, estos 3 puntos conseguidos en el Murube. Nos acompaña Sufian, uno de los jugadores del Ceuta, al que no vamos a hacer esperar más porque lleva un buen rato aquí junto a nosotros esperando esta conexión en directo y hace frío en el Murube. Sufian, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo, ¿no? Bueno, sí, buenas noches. La verdad es que no entraba en los planes, sin duda, que el Ceuta viese cortada su gran racha, ¿no?, en este partido ante un equipo que venía en puestos de descenso, y la verdad es que todos contábamos con que iba a ser una jornada además propicia, ¿no?, para recortar la desventaja con el líder y el segundo clasificado. Bueno, era nuestra intención, no sacar el partido adelante. Sí que es verdad que el míster nos advirtió, ¿no?, de rival, ¿no? La verdad que es un rival complicado, ¿no? Bueno, en la segunda vuelta cuesta ganar, ¿no?
porque los equipos se juegan mucho y nada, han tenido la suerte, ¿no?, de ponerse en un 0-2 y al final tampoco no ha sido suficiente, ¿no?, lo que hicimos en la segunda parte. Nada, sí que es verdad que hemos tenido control de balón, hemos tenido control de juego, pero bueno, no hemos tenido la suerte de cara a gol y nada, a seguir trabajando y a pensar ya en el jueves, en el Betis B. De todas formas, se suele decir, y lo decía también en la previa del partido Juan Ramón Martín, que no hay que fiarse de nadie, que el hecho de que viniese el Espeleño como venía en la clasificación no era evidentemente para confiarse, pero luego hay que demostrarlo en el campo y quizá el Ceuta no ha salido hoy lo enchufado que debiera en el partido. Bueno, sí que es verdad que no hemos estado bien, ¿no? Hemos estado bien, el rival, sobre todo en la primera parte, ¿no?, donde se ponen 0-2, donde se crecen, ¿no?, ante la adversidad, ¿no? Yo creo que venían justo en la plantilla. Se lo creen, se lo acaban creyendo, ¿no? Y por fortuna no se ponen con un 0-3. Pero como te he dicho, los partidos hay que jugarlos, son 90 minutos, ¿no?, donde hay que sufrirlos, donde hay que trabajarlos y nada. Hemos tenido la mala fortuna, hemos caído en nuestro campo con nuestra afición. Y nada, levantar el vuelo, levantar cabeza y nada, de pensar, como te he dicho antes, pensar el jueves, ¿no?, y el domingo entre la Lebrija, ¿no?, y sacar los 3 puntos como sea. Es de esperar que no afecte demasiado la derrota y bueno, también a ver qué pasa mañana, ¿no?, porque el Cádiz B, el líder, tiene un partido muy complicado en el campo del Betis Deportivo, el Utrera segundo va a Algeciras, a ver si por lo menos acompañan los marcadores de mañana y no se van más lejos en cuanto a puntos, ¿no? Bueno, ojalá. También digo que queda mucha temporada, ¿no?, queda la segunda vuelta casi entera. Ojalá no acompañe los resultados, pero bueno, nosotros tenemos que hacer autocrítica, ¿no?, qué es lo que hemos hecho mal, ¿no?, y mejorarlo para que el próximo partido no ocurra. Pues gracias, Sufian, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y bueno, a levantar el ánimo y como tú dices, a por el Betis Deportivo en la Copa, aunque realmente el objetivo prioritario del Ceuta ya sabemos cuál es y ese partido ante la Lebrijana evidentemente es el que tiene más importancia en esta próxima semana. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Sufian, el jugador de la agrupación deportiva Ceuta, que entró en la segunda mitad en este partido ante el Atlético Espeleño, como decimos, saldado con ese resultado de 1-2. Ha sido un mal día para el Ceuta, una mala primera parte, tampoco mejoró demasiado en el segundo periodo, haciendo muy bien las cosas el Espeleño. La verdad es que jugando con mucho ímpetu y con las ideas muy claras el conjunto de Espiel en busca de su objetivo. No ha realizado ni un solo cambio, además, el conjunto cordobés, que venía muy mermado de efectivos y apenas tenía 2 jugadores suplentes, además del portero en el banquillo. Ya digo, no ha realizado ni una sola sustitución el equipo de Espiel. El Ceuta que pierde la gran oportunidad de recortar distancias con el líder y el Utrera, aunque habrá que ver también cómo se saldan esos partidos del primer y segundo clasificado mañana. Y antes de terminar, comentarles también desde aquí, desde el Estadio Alfonso Murubelo, que ya avanzábamos igualmente al inicio de este informativo, que todo no iba a ser malo esta tarde de sábado y que la Unión África Ceutí en la segunda división B de fútbol sala vuelve a liderar la clasificación después de haber vencido por 1-5 en la pista de la Unión Deportiva Coineña, sumado ese resultado a la derrota del líder, el Club Deportivo Elegido, en Melilla ante el Melistar por 2-1. Así que el Ceutí, con 2 puntos de ventaja sobre el Melistar, es el nuevo líder de nuevo de la segunda división B, con más ventaja de cara a esta segunda vuelta en la que muy probablemente va a seguir este mano a mano entre estos dos equipos ceutíes y ejidenses en busca de esa primera posición, la única que da derecho a disputar el playoff de ascenso. Además, en tercera, el filial del Ceutí, el Deportivo, ha perdido en su pista por 3-5 ante el Pozoblanco esta tarde en el pabellón Guillermo Molina. En la Libertad, por otra parte, el Club Deportivo Puerto, en la división de honor juvenil, ha empatado a 3 ante la Decor de Córdoba, y el Deportivo Ceutí también en la competición juvenil de división de honor ha ganado por 1-2 en tierras cordobesas al Córdoba Club de Fútbol Futsal. Son marcadores de fútbol sala que nos deja este sábado, y en fútbol, en la Liga Nacional Juvenil, victoria del Sporting de Ceuta por 4-2 ante el Don Bosco. Mañana en nuestro informativo de mediodía les ofreceremos el resumen completo de lo que ha sido este partido del Ceuta ante el Espeleño y lo que ha deparado el resto de la jornada del sábado también en imágenes aquí en Noticias Ceuta. Esto es del Murube, un cordial saludo. Gracias, Javier, por esta completa información. Nosotros seguimos con el relato de la actualidad deportiva. Pues la Federación de Fútbol de Ceuta ha proclamado para este domingo a las 11:30 horas en el José Martínez Pirri la final de la Copa Regional Preferente, en la que se enfrentarán el Sporting de Ceuta y el OCICE. La competición había sido suspendida por los graves incidentes ocurridos el pasado 1 de diciembre en una de las semifinales.
La Federación de Fútbol de Ceuta se reunió con los clubes participantes esta temporada en la Regional Preferente para comunicarles la decisión de dar por terminada la Copa Federación, después de los lamentables y vergonzosos incidentes acaecidos en la semifinal entre el Club Deportivo Aimolar y el Club Deportivo UCI-DCE, que fue suspendida por el árbitro y trajo consigo la suspensión de 1 año, 6 meses y 28 partidos para un jugador del Aimolar. Los clubes participantes en la regional expresaron a la Federación que no se podía suspender la Copa por los hechos ocurridos en un partido y era el Comité de Competición y Disciplina Deportiva el que debía sancionar a los jugadores involucrados en las agresiones, en los insultos y en provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito. En las semifinales el Sporting derrotó por 1-0 al Ramón y Cajal, mientras que el UCI-DCE se imponía al Aimolar por 2-0 en la reanudación de este encuentro tras la resolución del Comité de Competición. En la final de este domingo entre el Sporting de Ceuta y el UCI-DCE, programada a las 11:30 en el José Martínez Pirri, en caso de empate a la conclusión del tiempo reglamentario se jugará una prórroga de 30 minutos, con 2 tiempos de 15, y si este persistiese se procedería a los lanzamientos de penaltis. A la conclusión de la misma se llevará a cabo la entrega de trofeos para campeón y subcampeón. Las pistas de tenis del Parque Marítimo del Mediterráneo permanecerán cerradas desde ayer viernes y hasta el próximo 4 de febrero para sustituir el suelo de esta instalación deportiva, en la que se produce un uso intenso y por lo que es necesaria la realización de estas tareas de adecentamiento, según ha informado la Consejería de Turismo y Deportes. Por este motivo, las clases de la Escuela de Tenis del Instituto Ceutí de Deportes quedarán suspendidas desde el próximo lunes 21 de enero y se ha previsto su reanudación el lunes 4 de febrero, una vez que las obras de mejora de las pistas hayan concluido. La Consejería de Turismo y Deportes, de la que dependen estos organismos, ruega disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar y recuerda que mantener las instalaciones en buen estado redunda en beneficio de todos sus usuarios. Vamos con la previsión del tiempo para los próximos días. No guarden los paraguas. Mañana tendremos gran probabilidad de lluvia, temperaturas entre los 18 grados y los 12 y viento fuerte de poniente. En la jornada del lunes vuelve el buen tiempo, cielos despejados, aunque continúa el viento de poniente, y el termómetro desciende ligeramente a los 10 grados de mínima y a los 16 de máxima. La farmacia de guardia para esta noche, de turno a partir de las 11, es Pulla, en Teniente Coronel Gautier, número 12, en la barriada de San José Jadú. Vamos a conocer los estrenos para esta semana en el cine de la ciudad. Es increíble conocerte. Sencillamente extraordinario. En los estrenos cinematográficos de esta semana destacan 2 películas, Gente que viene y va y Glass. Comenzamos por esta última. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Esta película reúne a 3 personajes ya conocidos. Elijah Price, el supervillano discapacitado más conocido como Señor Cristal, David Dunn, un hombre que tiene la capacidad de no poder ser herido, y Kevin Wendell Crumb, un joven que posee en su interior múltiples personalidades. Los 3 os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tienes superpoderes? Es una sensación. Tengo que tocarlos. Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay 2 docenas de identidades. Con el paso de los años, Elijah Price, recluido en una institución mental donde lo mantienen sedado, se ha rendido. Pero este villano es demasiado inteligente y a pesar del tratamiento al que le somete la doctora Ellie Staple, tiene un plan para escapar. Su objetivo será unirse con la Bestia, una de las personalidades de Crumb. Mis huesos son muy frágiles. Ya he sufrido 94 fracturas. Pero posees un intelecto extraordinario. Esto no son dibujos animados, es el mundo real. Será David Dunn quien trate de frenar sus planes, aunque detenerlos será una tarea difícil. Y otros podemos doblar el acero. ¿Si nos casamos? Hablamos ahora de Gente que viene y va.
La vida de Bea, una joven y talentosa arquitecta, da un vuelco cuando descubre que su prometido, con el que comparte trabajo, se ha liado con una famosa presentadora. Así es como pierde el novio y trabajo en el mismo día. ¿Qué traes? Pues porque has metido el cadáver de Víctor en la maleta. ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? ¿Hay mucha gente? Todos. Esta es la que... Sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario de las 3. Con el desastre en los talones, Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal, donde además de un paisaje idílico le espera un futuro incierto, una familia como poco peculiar y un misterioso y atractivo vecino que pondrá sus vidas patas arriba. Irresistible Safari. ¿Y cuántas llevas? Pues hasta aquí el contenido informativo de esta jornada. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Nosotros volvemos mañana a las 14:30 con más información local del fin de semana. Gracias por su compañía y buenas noches.